tal? Mi nombre es Carlos Tolosa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en la rama de Ingeniería Eléctrica. Esta exposición les vamos a hablar de lo que es la comunicación escrita. Estaremos hablando de lo que es el orden lógico, la pertinencia, las frases de la escritura. Estaremos definiendo lo que es el párrafo, cuáles son los elementos del párrafo, el orden del discurso, las técnicas del diálogo, las técnicas de la descripción, las técnicas de la narración y las técnicas de la clasificación. Fases o etapas de la escritura. La primera fase viene siendo la preescritura, que es la búsqueda y selección de la información, la generación de ideas, planificar el contenido que llevará el escrito. La segunda etapa viene siendo la escritura. Ya se desarrollan las ideas de acuerdo al orden planteado, se van conectando unas ideas con otras, se deben escribir todas las ideas que se piensa comunicar, se deben escribir las frases completas, usar los signos de puntuación adecuados, utilizar un diccionario en caso de que surjan algunas dudas de ortografía. Y por último viene lo que es la revisión, que ya es verificar la información sobre el tema. Debe estar completo, verificar que la información se entienda bien, corregir la redacción de la información, verificar que se hayan respetado las normas de puntuación y ortografía y por último hacer una revisión relacionada con la presentación del escrito. Hablemos ahora del párrafo. La definición del párrafo viene siendo un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central. El párrafo debe estar constituido por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a los elementos, conectores y signos de puntuación. Las características del párrafo: inicia con mayúscula, termina con punto final. La oración principal o tema, que viene siendo lo que se expresa de la idea principal y le da sentido al párrafo. En esta oración principal o tema principal se indican los aspectos de qué trata el párrafo. Posteriormente vienen las oraciones secundarias, las cuales se complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia entre lo que es la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. Y por último, una de las características viene siendo el tamaño. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretende redactar. Se recomienda una extensión mínima de 4 y máxima de 14 renglones. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y presenta el riesgo de que se rompa la unidad. Hablemos ahora del orden del discurso. La palabra discurso implica en el lenguaje cotidiano dar a conocer un mensaje razonado en forma masiva y oral. El discurso se contiene en un texto que puede estar escrito y quien lo emite lo lee, o puede ser un discurso espontáneo e improvisado que surge directamente de la mente del hablante y no tiene soporte escrito. Hablemos ahora del contenido del discurso. El discurso viene compuesto por la introducción, en la cual se ha de tomar bastante importancia a esta parte del discurso. Es la parte donde se trata de explicar a grosso modo y entre líneas el tema que vamos a exponer. Se ha de hacer una breve definición del tema y, si lo necesitamos, también habremos de situar una historia, su aparición, sus orígenes, cómo ha ido evolucionando. En segundo lugar viene el desarrollo, que es la parte del discurso que ha de tener más duración. En esta parte adentramos en el tema principal. Por ello, es una de las partes también más conflictivas, ya que al ser más largo que el resto, corremos el riesgo de perder la disponibilidad del espectador y su consecuente interés. Para evitar que el factor desconexión aparezca, hemos de utilizar todas nuestras armas. Nuestros puntos a describir han de ser brevemente marcados en un principio.
haciendo de esta manera que el oyente se realice mediante un planning del proceso del discurso. Por último, viene la conclusión. Viene siendo el punto estratégico de un discurso, pues lo que se diga al final de este serán las últimas palabras que se expresen y quedarán sonando en la memoria del auditorio por un largo tiempo, ya sea de manera acertada o de reflexión. Las técnicas del diálogo. Es la información entre dos o más personas mediante el cual se intercambia información y se comunican pensamientos. Puede ser oral o escrito. El diálogo oral es cuando se entabla una conversación entre una o más personas a través del habla. Las características del diálogo oral. Las personas que hablan se llaman interlocutores. Es muy expresivo, pues intervienen los gestos, la entonación y la actitud. Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. También suele tener errores y frases sin terminar. El diálogo escrito es cuando la comunicación entre dos o más personas a través de la escritura. Las características del diálogo escrito. Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al relato. Es la forma de escribir el teatro, es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral, y tenemos menos error que el oral porque da tiempo a pensar y corregir. La descripción es el proceso mediante el cual intentamos representar, utilizando mecanismos de expresión lingüística, la imagen de una cosa, una persona, un ambiente, tal y como si el lector lo tuviera delante y lo estuviera percibiendo con sus propios sentidos. La descripción pretende, en suma, provocar en la imaginación del lector una impresión similar a la impresión sensible. Las descripciones pueden ser objetivas o subjetivas. Las descripciones objetivas buscan un lenguaje técnico, carente de todo sentimiento personal, con adjetivos que no expresen emoción. Es la más utilizada en descripciones científicas, técnicas o instructivas. Las descripciones subjetivas, por el contrario, se acercan a lo descrito desde una perspectiva literaria donde se suelen usar los epítetos, con los que el autor manifiesta los sentimientos de repulsión, dolor, alegría, admiración, entre otros, que desea comunicar al lector. No se conforma con transmitirle información sobre lo que ve, sino que pretende contagiarle su propia emoción. Técnicas de la narración. Una narración es una sucesión secuencial de eventos o acciones relacionadas por personajes reales o imaginarios en un lugar determinado y durante una cantidad de tiempo determinada, contada por alguien de una manera específica, es decir, de cierta forma una narración es equivalente a un relato, una historia o un cuento, aunque no sean del todo sinónimos. Los principales elementos de la narración son el narrador, la acción, otra manera narrativa y los personajes. El narrador es quien cuenta los hechos. Cuando el narrador es uno de los personajes se expresa en primera persona, viene siendo el narrador interno. Cuando no participa en los hechos se suele expresar una tercera persona, que viene siendo el narrador externo. La trama narrativa está formada por un conjunto de hechos reales o ficticios que se presentan como si hubieran ocurrido. Las formas verbales en pasado y los marcadores temporales sirven para indicar el orden cronológico de los hechos y para hacer avanzar la acción. Los personajes son aquellas o aquellos actores involucrados directa o indirectamente en el relato contado, ocupando distintos roles en él. Protagonista, quien es en quien se centra el relato, el antagonista, quien se opone al protagonista, y los personajes principales y los personajes secundarios. Clasificación de la narración. Las narraciones orales. Se trata de las crónicas que se realizan oralmente. Es la forma más antigua de narración, que ha sido usada desde los primeros tiempos del ser humano, y con la que se relatan historias míticas o reales, de manera tradicional. Algunas posteriormente fueron escritas, por supuesto. Las narraciones escritas se trata de todas las narraciones que se escriben, son la evolución de la narración tradicional, hablada u oral. Esta se divide a su vez en narraciones reales,
ficticias, literarias, entre otras. La narración real es la que se hace sobre una situación o suceso real, ya se trate de algo pasado como historias personales vividas por quien narra, por alguien a quien le sucedieron los hechos o sobre hechos históricos, entre otros. Un ejemplo de la narración real fácil de comprender es la que se hace de algún evento deportivo o noticia. La narración ficticia es la que se realiza sobre algún suceso o hecho imaginario, como es el caso de la mayoría de las novelas, cuentos y fábulas que son escritas. Muchas gracias por su atención.